compañeras y compañeros. En primer lugar, quería traerles a todos ustedes el saludo y el abrazo del compañero peronista, del compañero Ricardo Mutio, presidente de nuestro partido y de la mesa de conducción del partido. En segundo lugar, decirles que estoy más que orgulloso de ser parte de nuestro partido. Como dirigente sindical local, de reencontrarme también con muchos compañeros de la vieja guardia, como decimos nosotros. Hace rato estaba charlando antes de ingresar acá al salón con el compañero César Arias. Lo veo acá al compañero Godoy y a otros dirigentes que fueron sucediéndose y que ya están en la tercera o cuarta generación de dirigentes de nuestro querido partido. En tercer lugar, retomando un poco las palabras de los compañeros y compañeras que me precedieron, quiero destacar justamente que hace 73 años, un 17 de octubre, los trabajadores salieron a la calle a reclamarle al gobierno la liberación del coronel, en ese entonces coronel Perón, que a través de su trabajo, de la Secretaría de Trabajo, había logrado lo que no se había logrado hasta ese momento, y es generar una serie de derechos por los que venían luchando los trabajadores hasta ese momento y que no habían podido conquistar. Fue justamente el general Perón quien le dio al pueblo trabajador esos derechos que hasta el día de hoy el movimiento obrero organizado atesora, por el que lucha, que sigue defendiendo como lo defendió en ese momento. Ese momento que, como quienes me precedieron lo mencionaron, nació el peronismo. Fue la unidad, la unión entre el pueblo trabajador con el líder conductor, con su compañera Evita, para quienes fueron sus descamisados, sus queridos descamisados, la abanderada de los humildes, como le decían. A partir de ese momento, y como decimos, hablamos de lealtad, la lealtad es recíproca. Hubo un reconocimiento de los trabajadores a nuestro líder conductor en ese momento por los derechos que se le otorgó, y le devolvieron ese reconocimiento saliendo a la calle. No se quedaron en el trabajo, no se quedaron en sus casas especulando qué es lo que debían de hacer. Con sus dirigentes, con la compañera Evita, salieron en forma masiva a las calles reclamando que le devuelvan al compañero Perón, que había cambiado la historia de los trabajadores a partir del momento en que se convirtió en aquel que, junto a la compañera Evita, le devolvieron a los trabajadores la dignidad. Fue Juan Domingo Perón quien convirtió al trabajo en un derecho, y a partir de ahí nadie pudo cambiar la historia que mantuvo en el tiempo el movimiento obrero organizado, a pesar de que años después, una década después, el presidente, nuestro ya presidente Juan Domingo Perón, tuvo que marchar al exilio. Nunca se olvidó el movimiento obrero organizado de lo hecho por el general Perón y por la compañera Evita, a quienes consideraron
de ese momento, los defensores de los intereses del pueblo argentino a través de sus actos. Han pasado más de 7 décadas y el movimiento obrero vio en el tiempo como muchos que se decían compañeros peronistas, que después nos gobernaron por distintas alianzas, y van a saber por qué otros motivos, seguramente por cuestiones personales, defendiendo algún pequeño interés, resignaron o intentaron resignar esos derechos e intentaron volver a la marginalidad a los trabajadores. Pero el movimiento obrero, consciente de lo conquistado y de que lo conquistado había que atesorarlo a partir del reconocimiento a ese gran líder, nunca permitió y luchó en todos los ámbitos para que esos derechos volvieran a ser restituidos. Y esto ocurrió también en un momento de la historia donde pensábamos que el timón de nuestro país se había roto y no teníamos un destino. Pero justamente en las personas, en las figuras del compañero Néstor y Cristina Kirchner, recuperamos esos derechos que en los años 90 se habían perdido y que habían llevado a muchísimos trabajadores a la precariedad. Por eso nosotros justamente, cuando hablamos de lealtad, de ese reconocimiento de los trabajadores a nuestro líder conductor, también hacemos referencia de quienes en esta última década llevaron adelante esa bandera en defensa de los intereses del pueblo trabajador, y reconocemos en la figura de Néstor y Cristina a dos grandes dirigentes que hicieron mucho por nuestro país y por el movimiento obrero en su conjunto, más allá de que haya algunos dirigentes que no lo quieran reconocer. Esa es una verdad, y como decía el general Perón, la única verdad es la realidad. Hoy el movimiento obrero tiene un gran desafío, un gran desafío. Nos encontramos ante un gobierno que ha destruido todo lo que podría haber destruido de nuestro país y que va a costar muchísimo recomponerlo. Pero como decían algunos compañeros acá, el año que viene va a haber elecciones. Todos aquellos que votaron a ese gobierno, la mayoría que votó a ese gobierno y que hoy lo está padeciendo, seguramente va a entender el mensaje que solamente un movimiento nacional como es el Movimiento Nacional Justicialista, con la columna vertebral que está intacta, que es el movimiento obrero organizado de nuestro país, vamos a poder recuperar los principios idearios que nos legó el general Perón y la compañera Evita, y que fueron traducidos también para el pueblo argentino por los compañeros Néstor y Cristina Kirchner. Ese es el gran desafío del movimiento obrero, que como un 17 de octubre, por la lealtad, el reconocimiento que le debía al general Perón, salió a la calle en su defensa, debe trabajar en la fábrica, en todos los lugares de trabajo, porque todos somos trabajadores de una forma u otra en las distintas formas de trabajo en nuestro país. En la calle, en nuestro partido, a pelear para reivindicar esos derechos, para recuperar aquellos que este gobierno nos quiere quitar, para devolverle justamente a los trabajadores
esa esperanza, esa fe, el creer que podemos cambiar esta realidad. Solamente lo vamos a hacer en unidad, en lucha si es necesario, y lo tenemos que hacer en conjunto, dejando de lado las mezquindades, las individualidades, dejando de lado los intereses particulares. Y a quien le toque esa misión importante de conducir los destinos de nuestro país, tiene que pensar en lo que dijo el general Perón en algún momento, más, palabra menos, de que los conductores deben dejar de lado sus intereses y pensar en el interés común de la mayoría, de todos, y eso solamente lo puede lograr el Movimiento Nacional Justicialista con el movimiento obrero, peleando en todos los ámbitos que sean necesarios para recuperar el tiempo y los espacios perdidos, para que logremos la justicia. Viva Perón, viva Evita, viva Néstor y Cristina.